Hemos terminado las cartas a los Corintios y ahora estamos en el libro que Pablo escribió a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Eran cristianos, distintas comunidades en aquella provincia romana llamada Galacia, hoy ubicada en Turquía, y que estaban pasando por algunas situaciones difíciles. Estaban en una lucha de fe, en una lucha doctrinal. Y Pablo tiene que animarlos, tiene que exhortarlos y darles una orientación en el tiempo que ellos estaban viviendo. Por eso quiero citar del libro de Gálatas en el capítulo 1 un solo versículo del cual voy a rescatar algo. ¿Por qué no leemos Gálatas 1:4? Que dice de la siguiente manera: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiero subrayar unas palabras de este versículo: el presente siglo malo. Ellos tenían que entender en qué tiempo estaban viviendo, y nosotros también tenemos que entender en qué tiempo estamos viviendo. Por eso Pablo utiliza esta expresión, el siglo malo. ¿Qué es el siglo malo? Tenemos que entender un poco de teología para poder comprender este concepto. Y tenemos que arrancar desde el principio. Cuando Adán desobedece aquel mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y él lo hace, se establecen condiciones diferentes a las que Dios había creado de manera original. Primero, el hombre cae de la gracia de Dios por su desobediencia. En Génesis 3 vamos a encontrar esta triste y lamentable historia. Luego, en la lectura completa de la Biblia, vamos a ver cómo se instaura el pecado, la enfermedad y finalmente la muerte. El libro de Romanos, otra de las cartas de Pablo, en el capítulo 5, también nos habla de esto, de cómo la muerte fue pasando a los hombres. Jesús lo explica en Juan capítulo 12, que en esa movida espiritual que hubo, Satanás se hizo príncipe de este mundo. Un príncipe usurpador, por cierto. Nunca fue puesto como príncipe de este mundo hasta que el hombre, al obedecerle, le entregó su voluntad y quedó este mundo en manos de este príncipe de las tinieblas, de este príncipe maligno llamado Satanás. Y es ahí donde entonces se establece este siglo malo del cual Pablo está hablándole a los hermanos de Gálatas. Este es un tiempo adverso, un tiempo donde vivimos un conflicto de dos eras totalmente diferentes, dos épocas que coexisten por sí mismas y en la cual nos encontramos nosotros en el medio de esa lucha, el siglo malo y el siglo venidero. El siglo malo, como bien lo describimos recién, es este periodo donde Satanás usurpó el lugar que le correspondía al hombre y pasa lo que pasa, sucede lo que sucede. Ustedes ya saben muy bien todo lo que la humanidad vive por vivir en este siglo malo. Pero hay algo bastante interesante también, es que Jesús nos viene a acercar el reino de Dios, que son los poderes del siglo venidero, y es ahí donde se encuentran estos poderes y se dan estas grandes y tremendas luchas espirituales. Los hombres vamos a pertenecer a un siglo o al otro, al presente siglo malo, o directamente vamos a pertenecer al siglo venidero. Es una decisión que todos tenemos que tomar en este tiempo. Pero bueno,
Los hombres tenemos una única manera de vivir en esta edad perversa sin conformarnos a ella, como dice Pablo también en Romanos capítulo 12, nos dice, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo uno entonces puede vivir en el siglo malo cuando uno realmente pertenece espiritualmente al siglo venidero? Evidentemente no podemos transformar al siglo malo por nuestros propios medios, por nuestra propia cuenta, pero sí podemos tener en este siglo malo una fe invulnerable, una fe que seguro va a desarrollarse y lo vamos a obtener a través de un proceso, de algunos actos que podemos tomar para apropiarnos decididamente de ella. ¿Cuál es ese primer acto? Ese primer acto de la fe que transforma la vida de un hombre en algo superior y que hace que el hombre sea verdaderamente o tenga una fe verdaderamente invulnerable. En primer lugar, es recibir la vida eterna. Esto es el ABC de la salvación, por supuesto. Aquí empieza todo, en la recepción de la vida eterna, porque cuando somos engendrados y cuando nacemos de nuestros padres, lo hacemos en la condición de pecadores, aunque seamos unos niños inocentes, vacíos de todo conocimiento, ya pertenecemos al grupo de los pecadores, porque va a ser solo cuestión de tiempo que comencemos a incorporar los conceptos y ya vamos a comenzar a manejarlos de manera personal, muchas veces simplemente para satisfacer nuestras propias necesidades e ignorar las necesidades de los demás. El pecado y la muerte están establecidos en cada persona que ha nacido en este planeta, porque nacemos como parte de este siglo malo. Nacemos bajo esta era, bajo esta dispensación, si usted me permite usar esta palabra, en la cual desde Adán hasta ahora existe. Pero Dios no nos quiso dejar solos en el siglo malo a merced de Satanás, sino que Dios preparó a su Hijo para que venga a acercarnos los poderes del siglo venidero. Dios proveyó para esta humanidad la vida eterna. Esta es la manera que tenemos de escaparnos del siglo malo. ¿Qué es la vida eterna? Bueno, fundamentalmente significa vivir en el siglo malo, pero con la vida que viene de Dios, con la vida que viene del cielo. Esa es la vida eterna, vivir en este mundo malvado, corrupto, perverso, oscuro, donde suceden cosas tan feas y tan feas. Vivir como una luz, como una luminaria, como sal. Bien, Jesús usó esas metáforas para identificar cuál es el rol del cristiano, de la persona que ha recibido la vida eterna en este mundo. Es la vida que Dios provee y es diferente a la vida física. En realidad se suma a nuestra vida física. Estábamos vivos físicamente y a través de Jesús viene la vida eterna a incorporarse a nuestro corazón y hacernos ingresar al siglo venidero y disfrutar los poderes del siglo venidero. Por eso somos una nueva criatura cuando recibimos al Señor Jesucristo. Dios ha olvidado nuestra rebelión y nos da una nueva oportunidad. Así atestigua el libro de 2 de Corintios en el capítulo 5 y versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que este nuevo estado que las personas podemos disfrutar a través de Cristo Jesús es sobrenatural, ya que lo natural es pertenecer a las tinieblas. Por lo tanto, lo sobrenatural es salir de ese mundo de tinieblas e ingresar al mundo de la luz, al siglo venidero y disfrutar sus poderes. Pero bien, este es el primer acto para poder tener una fe
totalmente invulnerable. ¿Hay un segundo paso, un segundo acto? Bueno, uno tiene que ejercer ahora plenamente el poder de esa fe. Es necesario, es una herramienta fundamental que usted y yo tenemos para vivir en este siglo malo. Diríamos que es un arma que Dios puso en nuestras manos. Por eso Satanás querrá robarte tu fe, porque al robarte tu fe te va a sacar el arma más poderosa que Dios pone dentro de cada uno de los que hemos creído en Él. También podemos decir, es un arma misteriosa, pero podemos ir descubriéndola a lo largo de esta vida. ¿Qué es la fe? Hebreos se encarga de describirla de manera impresionantemente sencilla. Dice Hebreos 1:11 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras, certeza y convicción, de algo que no existe, de algo que uno no puede ver, de algo que todavía no está materializado. Y ahí está el gran poder de la fe, que puede hacerse real y materializarse cuando todas las condiciones se dan absolutamente en contra. Una certeza, una convicción, pero que desencadena un poder inmenso. Creo que el poder más grande que el hombre pudo haber manejado sobre esta tierra, porque es un poder espiritual y que va a operar desde adentro, desde el alma humana, a través de lo que conocemos como el espíritu humano. Desde allí, la fe comienza a operar y puede realmente llevarse a una expresión plena y máxima. Jesús dijo que con ella podríamos realizar proezas imposibles para cualquier capacidad humana. Le podríamos decir a un monte que se desarraigue y que se eche en la mar. Así les explicaba Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Una montaña, un obstáculo inmenso que está profundamente arraigado en la tierra, puede ser sacado de ese lugar y echado en el mar solamente por medio de la fe. También lo ilustró con otra explicación, con otra metáfora. Un árbol profundo, de raíces muy grandes, se puede desarraigar. Un árbol como el sicómoro podría desarraigarse y echarse también en el mar. Así les explicaba en el Evangelio de Lucas y capítulo 17 a sus discípulos. Una fe que puede salvar, una fe que puede transformar, obrar milagros a distancia, como aquella mujer cananea que vino a pedir por su hija que estaba gravemente enferma, atormentada, y Jesús le dijo: mujer, el milagro ha sido hecho, un milagro a distancia. Había muchos kilómetros desde donde estaba Jesús hasta donde estaba aquella joven. Sin embargo, la fe, esta fe maravillosa que usted tiene en su corazón y que todos podemos profesar, una fe invulnerable que espera desplegar su máximo poder. Sanidades para situaciones imposibles, como por ejemplo la lepra. Hubo unos leprosos que se acercaron a Jesús y fueron sanados. Solo uno lamentablemente volvió a agradecer y era samaritano. Sin embargo, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. La enfermedad había salido definitivamente de su cuerpo, ya no estaba condenado a muerte por aquella terrible enfermedad que abarcaba prácticamente todo el cuerpo y que terminaba con las personas. Por eso todos los hombres tenemos fe, pero puesta en Cristo Jesús es una fe que nos eleva por encima de cualquier circunstancia. Es como una fortaleza, como la fortaleza que tenemos aquí detrás. ¿Quién podrá vencer este tipo de fe? Por eso, este segundo paso, este segundo acto fundamental de nuestra fe es ponerla en un uso máximo. Necesitamos desarrollarla de una manera donde los montes en nuestra vida sean movidos de manera que nada
ni nadie los pueda detener. Por eso esta fe tiene todo el poder que los hombres podemos necesitar. No hay otro poder. Algunos buscan el poder político, el poder económico. Puedo asegurarle que el poder de la fe los supera a todos los poderes, aún el de la ciencia y el de la tecnología. Y está a su alcance, está en su corazón si usted tiene a Cristo Jesús. Hay un tercer acto también que ayudará a formar una fe invulnerable, y es vivir bajo los principios eternos. Esto es muy importante que usted lo pueda entender. Vivir bajo los principios de la palabra de Dios es algo que los hombres necesitamos. Todos vivimos bajo ciertos principios. Todas las personas regulan sus vidas por principios. Pero los cristianos tenemos que aprender a vivir bajo los principios de la manera de Dios. La mejor manera de llegar a la meta es respetar las señales de un camino. Usted lo sabe muy bien. Sobre todo si maneja, respetar las señales, velocidades máximas o velocidades mínimas, curvas, baches o cualquier cosa que esté advertida en el camino tiene que ser respetado para que nos vaya bien y podamos llegar a destino. Por lo tanto, una manera de vivir con éxito también en esta vida es respetar los principios de la Biblia, de la palabra de Dios, que serán como señales en este camino, en este peregrinaje que todos estamos transitando. La Biblia nos presenta esos principios, principios que fueron dados para que nos acostumbremos a vivir por medio de la obediencia y no por medio de los instintos. Los instintos son justamente aquellas motores que tenemos todos adentro y que pueden llegar a ser justamente el punto que arruine nuestra relación con Dios. Nuestra alma vive por instintos. Nosotros vivimos por instintos. Así lo explica el teólogo Michael Perman en su libro de teología bíblica y sistemática, donde dice que un niño recién nacido no podría sobrevivir de ninguna manera si no hubiera ciertos instintos básicos y fundamentales que lo ayudan a mantener la vida. Por ejemplo, el instinto de succión para poder alimentarse. Si ese instinto, que es un impulso que sale desde adentro, no es aprendido, está escrito en la genética humana, sin eso ninguno de nosotros podría haber sobrevivido. La carne, lo que la Biblia llama la carne, desde el punto de vista teológico, son esa suma de instintos distorsionados. ¿Distorsionados por quién? Por el pecado y por Satanás, y luego por nuestra propia vida, lejos de Dios, cuando uno vive bajo otros principios. Bueno, todo eso se le llama carne y básicamente está hecha de instintos distorsionados. Por eso Dios dio la ley. Fue dada para corregir esos instintos distorsionados, ya que Dios no admite que vivamos de manera instintiva como si fuéramos animales. Es verdad, todos tenemos instintos a los cuales debemos de prestarles atención. El instinto de conservación, por ejemplo, que nos ayudará en ciertas circunstancias a mantener nuestra vida y nuestra integridad física. Pero hay otros instintos que se han deformado horriblemente por el pecado y que tienen que ser resistidos en nuestra vida. ¿Qué es lo que la Biblia denomina pecado? Es justamente vivir por medio de esos instintos modificados, distorsionados y arruinados por Satanás y por el pecado. Si podríamos hacer un resumen, tenemos que decir que el alma peca por medio del cuerpo. Este cuerpo físico que todos tenemos es el instrumento que usa el alma. Y si el alma no está redimida, lo va a usar este cuerpo para pecar, haciendo que obedezca ¿a qué? A esos instintos degenerados, instintos que se han deformado desde que Dios los puso en el alma humana.
Por eso tenemos la palabra de Dios, que nos ayudará a corregir estas deficiencias que hay en el alma de todo pecador. Por eso necesitamos vivir bajo los principios eternos. Hay muchos principios escritos en la Biblia que lo harán a usted vivir de manera sobrenatural. Esto quiere decir por arriba de la naturaleza, por arriba de lo que comúnmente debería suceder. Esos son los milagros que suceden en las vidas de las personas, las provisiones, las sanidades o cualquier acto divino en la vida del hombre finalmente termina siendo un milagro. Supera las reglas de este mundo, las reglas de este siglo malo. Las reglas del siglo malo son vencidas por medio de la fe y por medio de estos actos maravillosos que vamos a llamar milagros. Así que, básicamente, todo esto se puede resumir en una sola palabra: el amor de Dios es el principio más importante de la Biblia. Por amor Dios nos creó, por amor nos dio la vida, por amor nos devuelve la vida, por amor nos salva. No creo que haya otro camino fuera del amor de Dios. Así que Dios nos invita en este día a tener una fe invulnerable, como una verdadera fortaleza que venza en este siglo malo. Usted ha sido puesto en esta vida para ser un vencedor. Dios no lo pensó usted un perdedor, un deprimido, un miserable. Dios lo pensó, lo soñó y lo trajo a este mundo para que usted sea un vencedor. Nos da la fe, nos dio a su Hijo, nos da el poder del siglo venidero para que nosotros hoy podamos ser también transformados. Por eso vamos a hacerle resistencia al siglo malo. El siglo malo va a querer vencerte. El siglo malo va a querer oprimirte, va a querer asustarte, pero por medio de tu fe, una fe invulnerable que se recibe por medio, a través de la salvación que viene al corazón del hombre, una fe que tiene que expresarse de manera sobrenatural, por cierto, porque es la fe ya algo sobrenatural, y mostrarse en este mundo como la superadora de todos los obstáculos. Pero no se olvide que ninguna de estas cosas pueden suceder en la vida de un hombre si alguien no está dispuesto a vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios son aquellos que transforman nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad en vida eterna. Acordémonos entonces cómo Pablo les da inicio a esta carta. En los primeros versículos ya le habla a los hermanos de Galacia de este siglo malo, porque ellos tenían que vencerlo en sus propias vidas. Y usted también tiene que ser un vencedor. Permítame hacer una oración. Cierre sus ojos. Compartamos este momento juntos. Pongamos nuestra fe en Dios. Amado Padre Celestial, tu palabra, Señor, es esa palabra que siempre llega al corazón en el momento oportuno para producir el cambio necesario. Sé, Señor, que hoy has hablado a muchos corazones y que has puesto este tesoro en esos frágiles vasos de barro, Señor. Pero sé que tu bendición está sobre aquellos que creen y aquellos que luchan, Señor, por tener una fe que se parezca a la tuya. Señor, una fe invulnerable. Padre, en esta hora nos proclamamos vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por medio de Jesucristo, por medio de tu palabra, por medio de los principios, por medio de la salvación que pusiste y por medio de la fe que nos regalaste. Señor, bendito sea tu nombre, te damos gracias porque somos hechos hijos tuyos y como hijos somos vencedores. Padre, guárdanos en tu nombre, cúbrenos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Envíanos, Señor, tus legiones de ángeles para cuidarnos y guardarnos de todo mal. Gracias por haber escuchado, Señor, nuestra oración.
Amén y amén. Que Dios te abrace fuertemente y te bendiga.